be there. Somebody we know is a falling in love. Please believe me. Somebody we know is a falling in love. If you ever leave me. Somebody we know is a falling in love. Hopes and no illusion. Somebody we know is a falling in love. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? En el video de hoy vamos a hablar de la nomenclatura de ácidos carboxílicos y de ésteres. Los ácidos carboxílicos poseen como característica un grupo funcional carboxilo. Esto es un átomo de carbono unido por un lado a un doble enlace con un átomo de oxígeno y a un simple enlace oxígeno-hidrógeno, dejando una valencia libre para combinarse con un átomo de hidrógeno más, formando el ácido carboxílico más pequeño que puede existir, o reemplazando ese hidrógeno por una cadena carbonada. Los ácidos carboxílicos llevan la terminación oico. Por lo tanto, el ácido más pequeño de un solo átomo de carbono se va a llamar metanoico, conocido también como ácido fórmico, ya que es el ácido que constituyen aparte de el veneno que inyectan las hormigas, de ahí de fórmica, fórmico, el ácido que se extrajo por primera vez de las hormigas. El segundo ácido de la serie es el ácido etanoico, conocido comúnmente y comercialmente como ácido acético, constituyente del vinagre. Un ácido de 4 átomos de carbono sería el butanoico y se conoce también con el nombre de ácido butírico, que se aisló por primera vez por la hidrólisis de las grasas constituidas en la manteca. Ácidos, por ejemplo, de 12 átomos de carbono se conocen con el nombre de ácido láurico, ya que se encuentra justamente dentro de las hojas del laurel. Con respecto a los ésteres, estos se van a formar a través de una reacción de esterificación entre un ácido y un alcohol. Ésteres comunes como el acetato de etilo o etanoato de etilo tienen olores característicos que se encuentran generalmente dentro de los aceites esenciales de frutas y de flores. Bien, vamos a continuación entonces a ver la nomenclatura específicamente de cómo podemos escribir fórmulas de ácido, fórmulas de ésteres y cómo los nombramos. Bien, como decíamos, con respecto a los ácidos carboxílicos, poseen un grupo carboxílico constituido por un átomo de carbono unido a un doble enlace al oxígeno y un simple enlace a oxígeno-hidrógeno. Todos los nombres de los ácidos carboxílicos van a comenzar con el nombre ácido. Se va a utilizar el prefijo que indica el número de átomos de carbono unido en esa cadena a este grupo carboxilo, sumado al grupo carboxilo y con la terminación oico. Vamos entonces a ver algunos ejemplos. El ácido más pequeño va a estar constituido por un solo átomo de carbono y esto sería el grupo carboxilo, es decir, el carbono unido a un oxígeno-hidrógeno unido a un doble enlace con el oxígeno. Esto es lo que corresponde al grupo carboxilo, que se representa también sintéticamente de esta manera que está indicado aquí arriba en rojo. Unido ese grupo carboxilo a un átomo de hidrógeno, da lugar a la formación del ácido más pequeño de la serie, que se denomina ácido metanoico. Observen acá, el prefijo metan proviene del prefijo que indica un solo átomo de carbono, la terminación oico para la nomenclatura de ácidos. Este ácido metanoico es el que se conoce normalmente con el nombre de ácido fórmico. El segundo ácido de la serie va a estar constituido por 2 átomos de carbono, ¿sí? Donde en el extremo, siempre en un extremo de la cadena tiene que estar el grupo carboxilo, y para 2 átomos de carbono decimos que
tenemos el ácido etanoico. Para 3 átomos de carbono, 1, 2, 3, y mi grupo carboxilo, entonces será el ácido propanoico. Ácido propanoico. Vayamos al siguiente ejemplo. Acá tenemos al ácido carboxilo de 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4 átomos. Entonces será el ácido butanoico, conocido también como ácido butírico, ya que se genera de la hidrólisis de las grasas que están contenidas en la manteca. Bien, aquí tenemos que observar un poquito más para poder nombrar. Fíjense que siempre tengo que buscar la cadena más larga, y esa cadena más larga obviamente que tiene que contener al grupo carboxilo. Entonces aquí tengo el grupo carboxilo, carbono 1, 2, 3, o carbono 2, 3 es lo mismo, con lo cual aquí yo tengo una ramificación, un radical metilo, o elijo esto, es exactamente lo mismo. Entonces es un ácido que tiene 3 átomos de carbono como su cadena más larga, y en el carbono 1, 2 tiene un grupo metilo. Por lo tanto será ácido 2-metil propanoico. Siguiente ejemplo. En este ejemplo utilizamos la representación por medio del esqueleto, simplemente en zigzag. Recordemos que en cada extremo yo tengo carbono hidrógeno 3, y en un carbono secundario carbono hidrógeno 2, que se va a ubicar en cada vértice. Entonces tengo, mi cadena tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una cadena constituida por 6 átomos de carbono. Por lo tanto, se va a denominar ácido hexanoico. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a buscar, primero reconocemos la presencia del grupo carboxilo, y ahora buscamos la cadena más larga. Carbono 1, 2, 3, 4, si no vamos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, o 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, esta es mi cadena más larga de 6 átomos de carbono, que contiene a mi grupo carboxilo, y vemos que en el carbono 2 hay una ramificación, corresponde a un etilo, y en el carbono 3 tengo otra ramificación que corresponde a un metilo. Recordemos que para enumerar las ramificaciones priorizo el orden alfabético. Por lo tanto, voy a tener que nombrar primero el grupo etilo. Y será entonces ácido 2-etil, 1, 2, 2-etil, 3-metil pentanoico, porque la cadena más larga posee 5 átomos de carbono. Vamos al siguiente ejemplo. Lo mismo aquí, buscamos el grupo carboxilo, identificamos la cadena más larga. Carbono 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7 o 7 o 7. Es decir, mi cadena más larga es esta que está aquí, o yéndome hacia la derecha, hacia la izquierda, es exactamente lo mismo. Lo que voy a tener ahí son dos ramificaciones, dos grupos metilo. Además de, en este carbono, tener otro grupo metilo, y en este, que es el carbono 3, a este grupo constituido por 2 átomos de carbono, que es un grupo etilo. Para poder nombrar, entonces, voy a nombrar primero la posición del grupo etilo por orden alfabético, y luego la posición de las tres ramificaciones correspondientes a los metilos. Por lo tanto, voy a decir ácido 1, 2, 3 etil, 4, 6, 6 trimetil heptanoico.
Vemos otra vez, entonces, función ácido, ácido, carbono 1, 2, 3, etil, decimos 3-etil. En el carbono 4 tengo este grupo metilo, 5, 6, tengo 2 metilos, por eso digo 6, 6, trimetil heptanoico, porque mi cadena más larga posee 7 átomos de carbono. Vamos al siguiente ejemplo donde representé solamente una estructura de esqueleto y observamos acá carbono 1, 2, 3, 4, 5 o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indudablemente esta es la cadena más larga, donde acá tengo un isobutilo, carbono 1, 2, 3, 4. Este prefijo, este radical se llama isobutilo, y en el carbono 3 tengo, ¿sí?, a un grupo metilo. Por lo tanto será carbono 1, 2, isobutil, 3 metil hexanoico, porque mi cadena más larga posee 6 átomos de carbono. Bien, aquí arriba me olvidé de comentarles lo siguiente. Observen aquí que yo puedo tener, como en este caso, el ácido butanoico y el ácido 2-metilpropanoico son isómeros, ya que tienen la misma fórmula molecular, pero su cadena es distinta. Por lo tanto, digo que son dos isómeros de cadena. Es decir, que yo puedo encontrar, obviamente depende de la longitud de la cadena, dos o más isómeros para cada ácido carboxilo. Esto va a depender obviamente de la longitud de la cadena y se va a poder dar siempre y cuando tengan 4 o más átomos de carbono. Entonces decimos que los ácidos carboxílicos van a presentar entre sí isómeros de cadena. Vamos entonces ahora a hablar de la nomenclatura de ésteres. Vamos a ver ahora entonces la nomenclatura de los ésteres. Tenemos que decir que los ésteres se van a formar a partir de la reacción de esterificación entre un ácido carboxílico y un alcohol. A esto, como decíamos, lo llamamos reacción de esterificación. Vamos a ver concretamente la estructura de un éster y cómo lo nombramos. Observen que aquí tengo un carbono que está unido a un doble enlace de oxígeno y a un simple enlace de oxígeno, como si fuera un grupo carboxilo donde le estaría faltando un átomo de hidrógeno y está unido a un radical. Bien, para poder nombrar, ¿sí?, fíjense que esta parte de la molécula proviene de un ácido. ¿De qué ácido? De un átomo de carbono. Por lo tanto sería del ácido metanoico. Voy a cambiar esa terminación oico, saco la palabra ácido, le cambio la terminación oico por ato, entonces digo metanoato y me queda nombrar el radical de metilo, metanoato de metilo. Entonces, lo importante es cuando yo voy a nombrar a un éster, poder identificar primero el carbono que tiene los dos oxígenos unidos. La cadena que esté unida a ese átomo que posee los dos átomos de oxígeno, le voy a agregar la terminación ato. Por ejemplo, en este ejemplo, yo tengo este carbono que tiene doble enlace al oxígeno y simple enlace al oxígeno. Este carbono que posea este doble enlace a oxígeno y simple enlace a oxígeno, me fijo la cadena a la que está unido, ¿sí? Está unido a otro carbono, en total tengo dos carbonos, entonces le voy a agregar la terminación ato. Voy a decir etanoato de metilo. Etanoato de metilo. Vamos a otro ejemplo.
ubico al carbono, que posee los oxígenos unidos, ¿sí? Con ese carbono me fijo su cadena. En total tengo 3 átomos de carbono, entonces todo esto será propanoato, y aquí entonces el radical tiene 2 átomos de carbono, diré de etilo. Propanoato de etilo. Vamos al siguiente ejemplo. Ubico al carbono que tiene unido a los oxígenos, ¿sí? Y me fijo entonces la cadena carbonada que está unido a dicho carbono. En total tengo 4 átomos de carbono. Entonces a esa cadena le voy a agregar la terminación ato. Butanoato, y ahora la ramificación que me queda es el metilo. Butanoato de metilo. Recuerden que ese resto que viene, que termina con ato, va a provenir del ácido, ¿sí? Y el radical o resto va a provenir del alcohol. Vamos a un ejemplo más. Aquí es para recordar entonces la estructura en zigzag. Recuerden que en cada vértice tengo átomos de carbono saturados con hidrógeno. Entonces aquí tengo un átomo de carbono que está unido a los 2 átomos de oxígeno. Este es mi átomo de carbono que está unido a 2 átomos de oxígeno. Entonces, este átomo de carbono está unido a 1, 2, 3, 4 átomos más. Por lo tanto, acá tengo una cadena de 5 átomos de carbono. Le voy a agregar la terminación ato y digo pentanoato, ¿sí? Y acá tengo una cadena de 2 átomos de carbono de etilo. Pentanoato de etilo. Bien, dentro de los mismos ésteres se pueden obtener o escribir isómeros. Por ejemplo, fíjense que el propanoato de etilo, por su fórmula molecular, ¿sí? Es isómero de cadena con respecto al butanoato de metilo. Fíjense que la fórmula molecular es la misma. Pero también por otro lado, los ácidos carboxílicos y ésteres van a dar lugar a la formación a lo que se denominan entre ellos isómeros de función. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense que acá tengo a un ácido carboxílico de 2 átomos de carbono, entonces digo que es el ácido etanoico, comúnmente llamado ácido acético, ¿sí? Bien, y yo puedo tener el siguiente éster, que es un isómero del ácido etanoico, que va a ser el metanoato de metilo. Observamos ahí que tienen la misma fórmula molecular, tanto el ácido etanoico como el metanoato de metilo. Entonces decimos que son isómeros de función. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a nombrarlo primero. Fíjense, 1, 2, 3, 4. Este carbono es el que está unido a los 2 oxígenos. Entonces digo que es el butanoato de etilo. Butanoato de etilo. Y ahora vamos a ver un isómero, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, como tiene el butanoato de etilo, pero tengo la función nada más que carboxilo, ¿sí? Este sería el ácido hexanoico. El ácido hexanoico y el butanoato de etilo son isómeros de función. Observen ustedes, poseen la misma fórmula molecular, sin embargo, uno es un éster y el otro es un ácido. Vamos a este ejemplo. Acá tengo un éster, vamos a nombrarlo. Este carbono que posee los 2 oxígenos, me fijo su cadena,
tiene 3 átomos de carbono, entonces digo propanoato de propilo, propanoato de propilo. Y aquí tenemos entonces otro isómero posible de los dos que habíamos escrito acá arriba, ¿no? Entre el propanato de propilo y el butanoato de etilo digo que son ésteres isómeros de cadena, mientras que entre el butanoato de etilo y el ácido hexanoico digo que son isómeros de función, y entre el propanoato de propilo y el ácido hexanoico digo que entre sí también son isómeros de función. Vamos a el último ejemplo. Y aquí tengo entonces, fíjense, un ácido, ¿sí? Para nombrarlo busco la cadena más larga, tiene 4 átomos de carbono, y en el carbono 1, 2, 3 tiene 2 ramificaciones, 2 metilos. Entonces digo 3,3 dimetil butanoico. Y observamos ahí que este ácido 3,3 dimetil butanoico también es isómero del propanoato de propilo, del butanoato de etilo y del ácido hexanoico. Entre los ácidos digo que son isómeros de cadena, entre los ésteres digo que son isómeros de cadena, y si comparo entre un éster y un ácido, sus fórmulas moleculares, voy a decir que son isómeros de función. Bien, vamos a continuación a hablar sobre las reacciones de esterificación. Las reacciones de esterificación se dan a partir de la combinación entre un ácido carboxílico y un alcohol, dando como productos un éster y agua. Vamos a dar algunos ejemplos de reacciones de esterificación. Tenemos aquí un alcohol de 2 átomos de carbono, por lo tanto estamos en presencia del etanol. Vamos a hacerlo reaccionar con un ácido, como este ácido de 3 átomos de carbono, el ácido propanoico. Y observen que yo cambié de color algunos átomos porque son los que van a intervenir directamente en la reacción de formación de agua. El hidrógeno del grupo hidroxilo del alcohol se combina con el hidroxilo del grupo carboxilo del ácido, dando lugar a la formación de agua. Y lo que vamos a observar es cómo se une el oxígeno del alcohol que queda libre con directamente el carbón, con el carbono del resto del ácido. Ahí tenemos entonces señalado, este oxígeno se va a unir directamente con este átomo de carbono, ya que el hidrógeno y el grupo hidroxilo van a dar lugar a la formación de agua. Bien, esta reacción en realidad es una reacción de equilibrio. ¿Qué es una reacción de equilibrio? Una reacción que se puede dar en un sentido o en otro y puede estar desplazada según las condiciones. La reacción hacia los productos, como estamos escribiendo en este momento, se denomina reacción de esterificación. Hacia los productos, reacción de esterificación. Hacia los reactivos, decimos que la reacción es una reacción de hidrólisis. Vamos a ver entonces formado el propanoato de etilo, ¿sí? Propanoato de etilo que se forma por la esterificación o reacción entre el etanol y el ácido propanoico. Ahí tenemos entonces cómo este oxígeno que estaba aquí queda libre, ¿sí? Se combina con el resto del ácido, formando además agua, propanoato de etilo. Vamos a otro ejemplo. Acá tenemos un ácido, es decir, yo puedo escribir alcohol más ácido o ácido más un alcohol, ¿no? Acá invierto un poco para que tengan idea realmente de que pueden escribir primero el alcohol y luego el ácido o viceversa, ¿no? Aquí tengo este ácido de 4 átomos de carbono, es el ácido butanoico, lo voy a combinar con el siguiente alcohol, que es un alcohol de 3 átomos de carbono, por lo tanto
es el propanol. Y recuerden que siempre lo que se va a combinar para formar el agua va a ser el hidroxilo del grupo carboxilo con el hidrógeno del alcohol. Y lo que vamos a lograr es unir el átomo de carbono, ¿sí?, del grupo carboxilo con el oxígeno del alcohol. Las reacciones, decíamos, de equilibrio: hacia la derecha llamamos esterificación, hacia la izquierda hidrólisis, y el producto entonces es, en este caso, el butanoato de propilo. 1, 2, 3, 4, esto es lo que va a llevar la terminación ato, entonces digo butanoato 1, 2, 3 de propilo. Butanoato de propilo y la molécula de agua formada en la reacción de esterificación. Vamos a otro ejemplo, acá simplemente con un esqueleto, ¿sí? Este esqueleto tiene 3, 4, 5 átomos de carbono, por lo tanto es el pentanol, y lo voy a combinar al pentanol con este ácido constituido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono, por lo tanto es el ácido pentanoico. Recordemos que el hidrógeno del grupo hidroxilo se combina con el hidroxilo del carboxilo del ácido para formar agua. Entonces ahí vemos señalizado qué átomos van a quedar unidos. Entonces, a través de la reacción de esterificación, yo voy a obtener, en este caso, el heptanoato de pentilo. El oxígeno proveniente del alcohol, ¿sí?, se une con el carbono que proviene del grupo carboxilo del ácido. Entonces, heptanoato, fíjense que en realidad estoy leyendo o nombrando esta parte primero, heptanoato porque es la que proviene del ácido, y luego la ramificación, el radical que proviene del alcohol, digo de pentilo. Bien, ahora vamos a ver a continuación cómo podemos escribir a partir del nombre de un éster los ácidos y el alcohol, o el ácido y el alcohol del cual proviene. A continuación vamos a ver cómo hacemos para escribir la fórmula de un ácido a partir del nombre y la ecuación de formación del mismo. Entonces, supongamos que nos pide escribir la ecuación de formación del pentanoato de etilo. Pentanoato me va a estar indicando la parte de ese éster, ¿sí?, que proviene del ácido. En este caso, si me dice pentanoato, esto me va a estar indicando que va a provenir del ácido pentanoico. Es decir, la terminación o ato me va a estar indicando qué parte de ese éster proviene del ácido carboxílico. En este caso, si dice pentanoato, va a provenir del ácido pentanoico. De etilo me va a estar indicando la parte que corresponde a la porción que proviene del alcohol. En este caso será del etanol. Entonces, pentanoato de etilo va a provenir del ácido pentanoico y del etanol. Escribimos las fórmulas correspondientes, entonces 1, 2, 3, 4, 5, acá tenemos el ácido pentanoico, y a continuación, ¿sí?, la del etanol. 1, 2, etanol, 2 átomos de carbono, y escribimos a continuación entonces el éster correspondiente. Para el éster correspondiente recordamos que el carbono que tiene los dos enlaces hacia los oxígenos tiene que provenir del ácido, ¿no?, del ácido que tiene en este caso 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, y el resto proveniente del alcohol, en este caso el etanol, que tiene solamente 2 átomos de carbono. Veamos el siguiente ejemplo.
para el butanoato de metilo. Butanoato, entonces la terminación ato me está indicando que el ácido que va a dar origen a este éster es el butanoico. De metilo me indica que va a provenir del metanol. Entonces, proviene del ácido butanoico y del butanol, y escribimos las fórmulas correspondientes de ambos compuestos. 1, 2, 3, 4. Acá tenemos el grupo carboxilo. Este es el ácido butanoico. Y lo vamos a combinar con el alcohol de un solo átomo de carbono, que es el metanol. Escribimos la esterificación y aquí tenemos este carbono que está unido a los 4 átomos. Es el carbono que tiene el grupo éster, ¿sí?, unido a 2 átomos de oxígeno, y un átomo de oxígeno unido a el radical que proviene del alcohol, en este caso del metanol, y tenemos ahí el radical metilo. Bien, esto es todo con respecto a ácidos carboxílicos, ésteres y cómo formarlos a partir de la reacción de esterificación.